Un grito de injusticia silencioso, pero ensordecedor, resonó por el pasillo del avión. En aquel otoño de 2019, Marcus Chen, un hombre de 38 años, CEO de Chen Industries, sentía el cansancio de los largos días de trabajo mientras abordaba el vuelo 447 hacia Chicago, partiendo de Nueva York. Vestía una sudadera gastada, unos vaqueros cómodos y llevaba un portadocumentos viejo, el disfraz perfecto para quien prefiere la discreción al glamour. Solo quería llegar a su destino, sin saber que aquel día rutinario estaba a punto de convertirse en un torbellino de humillación y una batalla por la dignidad. Lo que no imaginaba era que la indiferencia de la tripulación sería solo el preludio de un enfrentamiento mayor. La sobrecargo Sarah Mitchell, con una sonrisa forzada y una mirada de desdén, interceptó a Marcus antes incluso de que llegara a su asiento. «Señor, la primera clase es para quien puede pagar. Por favor, vuelva a económica», disparó sin siquiera echar un vistazo a su billete mientras el capitán Rodríguez, parado en la puerta de la cabina, asentía en señal de aprobación. ¿Alguna vez has sentido el peso de un juicio instantáneo, la sensación de ser menospreciado por algo tan superficial como tu apariencia? Aquel momento, cargado de una tensión casi palpable, convirtió el pasillo del avión en un escenario de injusticia. Marcus sintió el estómago revolverse, pero la indignación pronto dio paso a una calma fría y calculadora. Los flashes de los celulares comenzaron a estallar, transformando la escena en un espectáculo indeseado. En un abrir y cerrar de ojos, el hashtag Atlantic Airways Discrimination ya explotaba en las redes sociales, capturando la humillación de Marcus en tiempo real y retrasando el despegue del vuelo 45 minutos preciosos. Con cada clic, la humillación pública se profundizaba, y la rabia de Marcus, aunque contenida, bullía. Era una danza dolorosa entre la impotencia y la revuelta, donde el prejuicio se vestía de autoridad. Si estás siguiendo esta historia, por favor comenta desde qué ciudad y a qué hora la estás leyendo. Dale like y compártela para que más personas sepan lo que Marcus Chen está enfrentando. Aún en la puerta de embarque, Marcus fue escoltado fuera del avión, tratado como un criminal, un impostor. El tono de la tripulación, antes solo arrogante, ahora rozaba la agresividad, y la voz de Sarah Mitchell, un eco de desdén, le ordenaba volver a la cuneta de donde vino. La escena, digna de un tribunal público, se desarrollaba ante los ojos de 50 testigos atónitos y miles de espectadores en transmisiones en vivo que seguían cada segundo de aquella farsa. Lo que no sabían era que Marcus Chen estaba a punto de cambiar las reglas del juego de una manera que nadie esperaba. Entonces, allí, ante aquel público improvisado y las lentes implacables de los celulares que transmitían cada detalle a un mundo sediento de drama y justicia, Marcus Chen, con una dignidad que contrastaba drásticamente con el trato que recibía, decidió que era hora de revelar la verdad. Su voz, calma y firme, resonó por la sala, cortando el murmullo de voces y la tensión en el aire. Lo que siguió no fue una petición ni una súplica, sino una declaración que desnudaría la arrogancia de Atlantic Airways. Él no estaba allí para ser víctima, sino para ser el cambio. La respiración de Sarah Mitchell se atoró en su garganta y el capitán Rodríguez, antes tan altivo, palideció. El escenario estaba listo, y Marcus, el protagonista inesperado, estaba a punto de ofrecer el guión de un giro inolvidable. Con una pausa dramática que capturó la atención de todos, Marcus Chen pronunció las palabras que harían temblar la tierra bajo los pies de Atlantic Airways. La primera bomba, lanzada con la precisión de un cirujano, reveló su verdadera identidad. «Soy Marcus Chen, el CEO de Chen Industries, un conglomerado que facturó la modesta suma de $2,4 mil millones el año pasado». El silencio que siguió
fue casi ensordecedor, roto solo por suspiros ahogados y los clics frenéticos de las cámaras. El rostro de Sarah Mitchell se retorció en una mezcla de incredulidad y pavor, mientras el capitán Rodríguez parecía haber visto un fantasma. Era como si la realidad hubiera dado una bofetada brutal a todos, y el asombro se propagaba como una descarga electrizante. El público, antes curioso, ahora estaba extasiado, esperando las próximas revelaciones que Marcus estaba a punto de lanzar. La segunda bomba detonó con un impacto aún mayor, revelando la magnitud del poder e influencia de Marcus. Y no termina ahí, continuó con una leve sonrisa que rozaba la ironía. Hace 6 meses hice una inversión de 1,9 mil millones de dólares y actualmente soy dueño del 23% de Atlantic Airways. El choque en los rostros de la tripulación y los pasajeros fue sustituido por una incredulidad paralizante. Las palabras flotaban en el aire cargado, impregnadas de un peso que solo el dinero y el poder pueden conferir, transformando la escena de una simple discusión en una pesadilla corporativa en tiempo real para la aerolínea. Era como ver un castillo de naipes derrumbarse a cámara lenta. Quienes antes lo veían como un intruso, ahora lo miraban con un respeto forzado, teñido de miedo. La humillación que Marcus había sentido minutos antes se estaba devolviendo por partida doble, y la satisfacción, aunque amarga, empezaba a tomar forma. Y la tercera bomba, la más irónica de todas, alcanzó el núcleo de la hipocresía de la empresa. Y lo más curioso de todo, prosiguió Marcus con una calma que rozaba la frialdad, es que yo mismo doné de forma anónima $500,000 para el programa de formación Antibias de Atlantic Airways. Un programa, irónicamente, ignorado por el equipo que acaba de discriminarme. La revelación cayó como una masa, aplastando cualquier resquicio de defensa que la compañía pudiera tener. El murmullo se transformó en un coro de indignación. Ese dinero, destinado a evitar exactamente el tipo de situación que se desarrollaba, había sido en vano, un testimonio mudo del fallo sistemático de la empresa. El aire se cargó de electricidad, y lo que antes era solo una escena de discriminación se convirtió en un escándalo de proporciones épicas, con Marcus Chen en el centro de todo, dictando las reglas del juego. El ambiente en la sala, antes de indignación velada, se transformó en un tribunal público, donde Atlantic Airways era la acusada y Marcus Chen, el inesperado fiscal. La acción de la empresa, antes estable, se desplomaba en tiempo real en las bolsas de valores, un reflejo inmediato y brutal de la crisis de imagen que se desarrollaba. Llamadas de emergencia comenzaron a inundar los teléfonos de los ejecutivos, y el consejo de la compañía, en pánico, se puso en línea directa con Marcus, quien ahora negociaba las condiciones de su reintegración bajo transmisión abierta al mundo. El poder había cambiado de manos, y la humillación que antes era de Marcus, ahora era de la compañía expuesta en su fragilidad y prejuicio. A cada segundo, la reputación de Atlantic Airways se desvanecía, y la sonrisa victoriosa de Marcus, aunque sutil, era la prueba de que la justicia, a veces, elige los caminos más inesperados para manifestarse. Marcus, con la voz aún más firme y la postura inquebrantable, comenzó a dictar sus exigencias, transformando su indignación en un plan de reforma sistémica. La primera demanda fue clara y concisa. Exijo la destitución inmediata de todos los responsables y de la tripulación involucrada en este incidente. El silencio que siguió fue llenado solo por el sonido de los clics de las cámaras, registrando cada palabra, cada reacción. Era un ultimátum, una línea trazada en el suelo que Atlantic Airways no podía ignorar. La humillación sufrida por Marcus se devolvía con intereses, y el público, antes espectador, ahora animaba por él, sediento de justicia.
Si te sientes tan indignado como Marcus, dale like y comparte este video para que su historia llegue a más personas e inspire la lucha contra la discriminación. La segunda exigencia de Marcus tocó una herida abierta de la aerolínea, la necesidad urgente de un cambio cultural. En segundo lugar, continuó, con una voz que reverberaba con la fuerza de quien sabe lo que quiere: exijo la implementación inmediata de un nuevo protocolo, que llamaremos Dignidad en los Cielos. Este protocolo debe incluir una formación obligatoria para todos los empleados en un plazo máximo de 72 horas, centrada en diversidad, inclusión y principalmente en la erradicación de cualquier sesgo inconsciente. Además, quiero la creación de un canal anónimo y seguro para denuncias, donde cualquier empleado o pasajero pueda reportar incidentes de discriminación sin miedo a represalias. El público, ya en efervescencia, estalló en aplausos y murmullos de aprobación, mientras el rostro de la CEO, Patricia Vance, que participaba en la llamada, se contraía en una expresión de profundo desconcierto. Y la tercera y última exigencia de Marcus Chen no apuntaba solo a los operativos, sino a la cúpula de Atlantic Airways, alcanzando directamente el bolsillo de sus ejecutivos. Por último, declaró Marcus, con una mirada penetrante a la cámara que transmitía su imagen, quiero que el 20% del bono ejecutivo de la empresa esté directamente vinculado a métricas de diversidad e inclusión, empezando por la propia CEO, Patricia Vance. Si Atlantic Airways no demuestra un progreso real y medible en estas áreas, sus bonos se verán significativamente reducidos. Esta condición era un golpe certero, una garantía de que los cambios serían más que meras promesas, obligando a los líderes a comprometerse de verdad con la equidad. La noticia se propagó como un incendio, y los accionistas de la empresa, que seguían la caída vertiginosa de las acciones, sintieron el peso de las exigencias de Marcus, quien transformaba una humillación personal en una reforma corporativa sin precedentes. Con la amenaza inminente de vender su participación multimillonaria en Atlantic Airways y, más grave aún, arrastrar a decenas de socios corporativos lejos de la compañía, Marcus Chen convirtió su indignación personal en una fuerza avasalladora para la reforma sistémica. La presión era inmensa y el consejo de la empresa, sin salida, tuvo que ceder a todas sus exigencias. Era un jaque mate, una demostración de poder que iba mucho más allá del dinero, tocando la fibra de la responsabilidad social y la ética empresarial. Lo que iba a ser un vuelo rutinario se transformó en un hito en la lucha contra el prejuicio, con Marcus como el catalizador de un cambio que reverberaría por toda la industria. La victoria de un hombre contra un sistema fallido, transmitida en vivo al mundo, se convertía en un símbolo de esperanza para muchos. Los días que siguieron fueron de intensa actividad en los bastidores de Atlantic Airways. En solo 3 días, la compañía comenzó a publicar informes diarios de progreso, detallando cada paso de la implementación del protocolo Dignidad en los Cielos y los despidos de los involucrados en el incidente. La transparencia era la nueva palabra de orden, y la empresa, antes tan arrogante, ahora se inclinaba a la voluntad de su accionista y a la presión pública. El impacto fue tan significativo que otras aerolíneas e incluso otros medios de transporte comenzaron a copiar el modelo de Marcus, percibiendo la urgencia de combatir la discriminación en sus propios entornos. La semilla del cambio había sido plantada y el legado de Marcus Chen empezaba a florecer, transformando la industria de la aviación para siempre. 2 años pasaron desde aquel día fatídico en el aeropuerto, y el nombre de Marcus Chen resonaba ahora no solo en los pasillos de Chen Industries, sino también en los escenarios de la justicia social. En una mañana soleada, subió al podio del Museo Nacional de los Derechos Civiles, el mismo lugar donde grandes voces habían clamado por la igualdad.
Su voz, antes un hilo de indignación, era ahora un coro de triunfo, mientras presentaba datos irrefutables que demostraban el impacto de sus acciones. Una caída impresionante del 71% en las reclamaciones de discriminación en toda la aviación. Era una victoria no solo para él, sino para todos los que alguna vez sintieron el peso del prejuicio. Una prueba tangible de que la lucha por un mundo más justo e igualitario es posible. Aquel simple incidente se transformó en un catalizador para una revolución silenciosa, pero poderosa dentro de toda una industria. La transformación no se limitó solo a los números y los informes. Se manifestó en las historias de personas que, antes silenciadas, ahora encontraban voz y dignidad en sus vuelos. Pasajeros de todas las etnias y clases sociales reportaban un cambio perceptible en el trato, un respeto que antes era escaso. Sobrecargos y pilotos, antes condicionados por sesgos inconscientes, ahora aplicaban las formaciones con seriedad y empatía, creando ambientes más acogedores para todos. La visión de Marcus de unos cielos con dignidad se había materializado, demostrando que el verdadero cambio comienza con el valor de un individuo de desafiar el statu quo. Su viaje, que empezó con una humillación dolorosa, culminó en un legado de respeto e inclusión que trascendió las fronteras de la aviación, inspirando a otras empresas a reflexionar sobre sus propias prácticas. La historia de Marcus Chen se convirtió en un faro, iluminando la oscuridad del prejuicio y mostrando que la verdadera fuerza reside en la capacidad de transformar el dolor en acción. Su actitud, que comenzó con la defensa de su propio derecho, trascendió lo personal y se convirtió en un catalizador para un cambio global en la forma en que las empresas abordan la diversidad y la inclusión. Lo que él no sabía aquel día en el aeropuerto era que su humillación sería la chispa para una revolución que resonaría durante años, inspirando a millones a alzarse contra la injusticia. Atlantic Airways, antes símbolo de exclusividad y elitismo, se convertía ahora en un ejemplo de redención, demostrando que incluso las mayores corporaciones pueden aprender y evolucionar cuando se enfrentan a la verdad y al coraje de un individuo. Aún en el escenario del Museo Nacional de los Derechos Civiles, Marcus hizo una pausa, sus ojos recorriendo al público que lo escuchaba con admiración y respeto. No era solo un CEO exitoso, sino un activista por accidente, un hombre que, al negarse a ser silenciado, abrió camino para que otros pudieran volar sin miedo a ser juzgados por el color de su piel o la ropa que vestían. Aquel día en el aeropuerto, que podría haber sido solo otro incidente de discriminación, se transformó en un parteaguas. Un recordatorio poderoso de que la lucha por la igualdad es continua y que cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar. La victoria de Marcus Chen no fue solo por un asiento en primera clase, sino por el derecho fundamental de ser tratado con dignidad, independientemente de la apariencia o el estatus. La repercusión del caso Marcus Chen no se limitó a los noticieros y los informes corporativos, se infiltró en las conversaciones cotidianas, los debates académicos y las reuniones entre amigos, convirtiéndose en un estudio de caso sobre el poder de la voz individual y la responsabilidad de las grandes empresas. Atlantic Airways, antes vista como una gigante inquebrantable, fue obligada a arrodillarse ante la opinión pública y la fuerza de uno de sus propios accionistas, aprendiendo de la manera más dura que la imagen y la reputación se construyen no solo con ganancias, sino con ética y respeto. Lo que no sabían es que la historia de Marcus estaba lejos de terminar y que el impacto de su coraje continuaría desarrollándose de maneras inesperadas, alcanzando incluso las esferas más íntimas de la vida de las personas. Cada día, nuevas historias de superación y dignidad surgían, inspiradas en la actitud de Marcus.
Personas que antes se sentían impotentes ante el prejuicio, ahora encontraban el valor para denunciar, exigir respeto y luchar por sus derechos. El protocolo Dignidad en los Cielos de Atlantic Airways se convirtió en un modelo a seguir, una prueba de que el cambio es posible cuando hay voluntad y compromiso. Resulta inspirador ver cómo un solo acto de resistencia puede desencadenar una ola de transformación. Si te has sentido conmovido por esta historia y crees en la importancia de combatir la discriminación, dale like y comparte este video nuevamente para que el mensaje de Marcus Chen siga inspirando y transformando vidas. La historia de Marcus Chen, el CEO que se negó a aceptar la humillación, llegó incluso a las aulas de colegios y universidades, donde los profesores la utilizaban como ejemplo práctico de justicia social, resiliencia y el impacto de las acciones individuales en el colectivo. Los jóvenes estudiantes, antes apáticos ante cuestiones complejas como el racismo estructural, ahora se veían inspirados a cuestionar, investigar y actuar, entendiendo que el cambio comienza con el valor de uno. La narrativa de Marcus se convirtió en un currículo vivo, una lección en tiempo real sobre la dignidad y el poder de alzar la voz. Lo que nadie esperaba, sin embargo, era que el incidente del vuelo 447 tendría ramificaciones aún más profundas, tocando la vida personal de una de las personas involucradas, de una forma que lo cambiaría todo para siempre. Ese mismo día, la sobrecargo Sarah Mitchell, que había pronunciado las palabras discriminatorias, estaba en casa, viendo la explosión del hashtag Atlantic Airways Discrimination. Su teléfono no dejaba de sonar, con llamadas furiosas de amigos, familiares e incluso colegas que la reprendían por su actitud. La vergüenza y el miedo la invadían, pero lo que más la atormentaba era la imagen de su hijo, un adolescente de 16 años, que veía todo con los ojos muy abiertos, la decepción evidente en su rostro. Él, que había aprendido sobre respeto e igualdad en la escuela, veía a su propia madre ser desenmascarada como una figura de prejuicio. Aquella noche, para Sarah, no fue solo el fin de su carrera en Atlantic Airways, sino el inicio de un doloroso enfrentamiento con sus propios fallos y el impacto devastador de sus acciones. Lo que ella no sabía era que ese momento sería el catalizador para una jornada de autodescubrimiento y redención que cambiaría su vida de una forma que jamás imaginaría. En los meses que siguieron al despido de Sarah, su vida se desmoronó en pedazos. El desprecio público, la pérdida del empleo y la decepción de su hijo la sumieron en una espiral de culpa y arrepentimiento. Se vio sola, confrontada con la fealdad de sus propios prejuicios, que antes estaban tan bien ocultos bajo la superficie de una vida normal. Las noches eran largas, llenas de insomnio, y la voz de su hijo que, en su inocencia, le preguntaba por qué había actuado así. Era un espejo doloroso, reflejando la imagen de una mujer que apenas reconocía. Lo que ella no sabía era que, en medio de esa oscuridad, una pequeña luz empezaría a surgir, proveniente de una fuente inesperada, y que el camino hacia la redención se pavimentaría con humildad y reconocimiento de sus errores. Un año después del incidente, Sarah, ahora trabajando a tiempo parcial para sobrevivir, recibió un correo electrónico de un remitente desconocido. Era una invitación para participar en un programa de rehabilitación y formación en diversidad, financiado por una donación anónima. Al principio, dudó, temiendo más juicios y humillaciones, pero la curiosidad y la esperanza de un nuevo comienzo la impulsaron a aceptar. Al llegar al lugar de la formación, su corazón se aceleró. El ponente principal era Marcus Chen. El hombre que había humillado públicamente estaba allí, no para vengarse, sino para enseñar, para construir puentes donde antes había muros. El aire se volvió denso, y Sarah sintió el peso de sus acciones como nunca antes. Lo que ella no sabía era que aquel encuentro,
que parecía una pesadilla, sería el primer paso para su propia transformación y para la curación de heridas que ni siquiera sabía que existían. Sarah Mitchell se sentó en la última fila intentando mezclarse con la multitud, pero sus ojos estaban fijos en Marcus Chen. Con cada palabra sobre empatía, sesgos inconscientes y la importancia de la dignidad humana, Sarah sentía un nudo en la garganta. Él hablaba sobre el dolor de la discriminación con una profundidad que ella, antes, jamás habría comprendido. No había rencor en su voz, solo una determinación inquebrantable de construir un mundo mejor. Al final de la charla, Marcus abrió el turno de preguntas y, para sorpresa de todos, Sarah se vio levantando la mano, el corazón latiendo desbocado. Lo que haría a continuación cambiaría el rumbo de su vida y la forma en que se veía para siempre. Con la voz quebrada por la emoción y las manos temblorosas, Sarah Mitchell se levantó y ante todos confesó su error. «Señor Chen», comenzó, con dificultad, «yo soy Sarah Mitchell, la sobrecargo que lo humilló en aquel vuelo. Lo siento mucho. Estaba equivocada». El silencio en la sala fue absoluto y todas las miradas se dirigieron hacia ella, algunas curiosas, otras impactadas. Marcus Chen, por su parte, la miró con una expresión que no era de ira ni de juicio, sino de comprensión. Sabía que el verdadero arrepentimiento era un camino doloroso pero necesario. Lo que ocurrió a continuación fue un momento de pura catarsis, un testimonio del poder del perdón y de la capacidad humana de levantarse. Marcus, en un gesto que sorprendió a todos, caminó hacia Sarah, extendió la mano y la ayudó a incorporarse. «Sarah», dijo, con una voz suave pero audible en toda la sala, «tu arrepentimiento es el primer paso hacia el verdadero cambio. No estoy aquí para juzgar, sino para construir. Y tu valentía al venir aquí y admitir tu error es un ejemplo poderoso para todos nosotros». Aquel momento de vulnerabilidad y perdón trascendió cualquier guión, transformando la charla en un testimonio en vivo del poder de la compasión. Las lágrimas corrieron por el rostro de Sarah, ya no de vergüenza, sino de un profundo alivio, una sensación de liberación que no sentía desde hacía mucho tiempo. Aquel apretón de manos no era solo un gesto, sino un puente construido sobre las ruinas del prejuicio, una promesa de que la humanidad siempre puede encontrar el camino de vuelta hacia la luz. A partir de ese día, Sarah Mitchell se convirtió en una de las defensoras más fervientes de la causa de la diversidad y la inclusión, trabajando codo a codo con Marcus Chen en diversas iniciativas. No solo participó activamente en las formaciones del protocolo Dignidad en los Cielos, sino que se transformó en ponente invitada, compartiendo su propia historia de error y redención. Su voz, antes marcada por el prejuicio, resonaba ahora como un testimonio poderoso de la capacidad humana de aprender, crecer y transformarse. El hijo de Sarah, antes decepcionado, veía ahora en su madre una inspiración, una mujer que tuvo la humildad de reconocer sus errores y la fuerza para reinventarse. Su historia se convirtió en un apéndice fundamental de la narrativa de Marcus, mostrando que el impacto de la discriminación es multifacético, pero que el camino hacia la superación y el perdón siempre está abierto para quienes buscan la verdadera transformación. La historia de Marcus Chen y Sarah Mitchell es un recordatorio punzante de que la superación no se limita solo a la víctima de la discriminación, sino también al opresor que encuentra el camino hacia la redención. Nos muestra que, en medio del dolor y la injusticia, siempre hay una oportunidad para el crecimiento, el aprendizaje y la transformación, y es por historias como estas que el canal La Verdad Oculta existe. Si te emocionó esta historia de giro y crees en el poder de las historias reales para cambiar el mundo, suscríbete al canal ahora mismo, activa la campanita y únete a nuestra comunidad.
Concluimos otra historia inspiradora aquí en La Verdad Oculta, un espacio dedicado a narrativas de superación, vueltas inesperadas y la lucha incansable contra el racismo y la injusticia. Es crucial recordar que el canal La Verdad Oculta es un proyecto independiente, construido con pasión y dedicación, sin ningún tipo de patrocinio. Nuestro único y más valioso apoyo viene de ustedes, nuestra audiencia comprometida. Cada like, cada comentario, cada compartido y sobre todo cada suscripción marca una diferencia inmensa, permitiendo que sigamos trayendo historias que necesitan ser contadas. Te invitamos a ver otros videos del canal, a dar like, comentar, compartir con tus amigos y familiares y a suscribirte para no perderte ninguna de nuestras próximas narrativas. Juntos, somos la voz de la verdad que necesita ser escuchada.